Ok, jóvenes, tengan un excelente día. El tema que vamos a ver hoy, ¿verdad?, es cómo construir un histograma en Excel con datos cuantitativos. Soy el profesor Gilberto Ríos Gálvez y esto es Aprendiendo Estadística. A continuación, ¿verdad?, para empezar a construir nuestro histograma, tenemos que abrir la página de Excel. Aquí en Excel yo ya tengo aquí los puntos de los pasos a seguir para la construcción de nuestro histograma. Y aquí en la parte de mi pantalla, en la parte izquierda, ¿verdad?, tengo mis datos. Como podemos ver, tengo los datos de la masa corporal de una muestra, ¿verdad?, que hicimos con un grupo de alumnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es capturar nuestros datos, ¿verdad?, nuestros datos que nosotros recabamos en campo. Entonces, yo le puse aquí un encabezado en mi columna, que es la masa corporal que está dada en kilogramos. Y posteriormente capturo mis datos. Ya tengo aquí mis datos de cada uno de las personas en la cual obtuvimos estos datos, que es mi muestra. Como paso número 1, aquí ya lo tengo anotado los pasos. Como paso número 1 es ordenar los datos, ¿verdad?, en orden ascendente. Sabemos que en Excel podemos nosotros ordenar nuestros datos de manera descendente o de manera ascendente, como nosotros querramos. Para ello, selecciono el primer dato, le doy control shift flecha hacia abajo y me voy precisamente donde dice aquí, ¿verdad?, en esta pestaña de inicio me va a aparecer aquí ordenar y filtrar. Aquí le doy ordenar. Yo lo puedo ordenar de forma de menor a mayor, es decir, forma ascendente, y automáticamente Excel me los va a ordenar si es que estuvieran desordenados. Yo aquí ya los tengo ordenados, por eso no pasó nada, ¿verdad? Pero los puedo ordenar también de manera descendente, o sea, de mayor a menor, ¿verdad? Y entonces me quedaría así. Esa es la manera de cómo nosotros podemos ordenar los datos si así lo requerimos. Entonces, ese sería el paso número 1, ordenar los datos. El paso número 2, vamos a calcular nosotros el rango de nuestros datos, ¿verdad? Y para el rango vamos nosotros a calcular haciendo una diferencia dentro del dato mayor, o sea, el máximo, menos el dato menor, que es el mínimo. Para ello, voy yo a calcular, le voy a decir a Excel que me diga cuál es el dato máximo. Para ello, me voy a la celda en donde yo requiero que me dé ese resultado, y cada que voy a anotar una función, yo tengo que escribir primeramente el signo igual. Bueno, escribo el signo igual y le voy a escribir máximo. Automáticamente aquí me sale la función max, le doy doble clic y aquí voy a seleccionar todos mis datos, le doy control shift flecha hacia abajo, me selecciona todos mis datos y le voy a dar a aceptar. Ahí observo, ¿verdad?, que me apareció ya el dato máximo, que en este caso es 80. Me voy también a calcular el dato menor, o sea, el mínimo. ¿Sí? Me sitúo en la celda en donde requiero que me lo identifique y voy a escribir de la misma manera el signo igual. Voy a escribir mínimo, o sea, min. Automáticamente me da aquí una serie de funciones. Selecciono min y me pide que ingrese mi rango de datos. Selecciono mis datos, control shift flecha hacia abajo, como lo hicimos anteriormente. Y automáticamente, ¿verdad?, le doy enter y me dice que el dato menor es de 30.5, que es mi dato que corresponde al menor.
a la persona con menor masa corporal. Una vez que tengo yo calculado ya, identificado cuál es mi dato mayor y menor, me voy a calcular el rango, me sitúo aquí, yo le puse un color a la celda y me voy a calcular el rango, le escribo, ¿verdad?, el signo igual nuevamente, selecciono el dato mayor que lo tengo aquí calculado en la celda, me da el nombre de la celda, le pongo signo menos, selecciono el dato menor y le doy a aceptar, ¿verdad? Y entonces me aparece aquí el rango, que es 49.5, es mi rango de todos mis datos. Me voy al punto número 3. El punto número 3 es calcular el número de clases. Me pide ahí que sea por Sturges, ¿verdad? Por Sturges. Existe una fórmula, ¿verdad?, que ya está dada. Esa formulita es que el número de clases es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de n, el logaritmo base 10, ¿verdad? Para ello entonces me sitúo en la celda en donde requiero que me haga el cálculo y le doy signo igual, ¿verdad? Le escribo la fórmula 1 más 3.335, ¿verdad? Y requiero que me multiplique por el logaritmo natural, perdón, el logaritmo base 10 de el número de datos. Entonces ya sabemos que para multiplicar utilizamos el asterisco, ¿verdad? Le doy aquí, escribo logaritmo base 10, aquí lo tengo, ¿verdad? El logaritmo base 10 y me pide el valor de n. El valor de n, ¿verdad?, que yo lo tengo que calcular, ya lo calculé aquí y el valor de n es 24, ¿verdad? 24, cierro el paréntesis y le doy a aceptar y entonces me da aquí 5.6, ¿verdad?, que es el número de clases. El número de clases no puede ser decimal, no puede ser fracción, por lo tanto, como es 5.6, lo tengo que redondear al número próximo, que es 7. Entonces mi número de clases va a ser 7. El valor de n, ¿verdad?, yo aquí lo tengo 24. Para calcularlo, Excel le voy a pedir que me dé el valor de n. Esto se tiene que hacer antes. Le pongo signo igual y le pongo contar, ¿verdad? Contar. Le doy la función contar e ingreso todos mis datos, control shift flecha hacia abajo y le doy a aceptar, ¿verdad? Y aquí están todos mis datos, que es 24 datos. Entonces con la función contar le pido a Excel que me dé cuántos datos tengo en mi variable. Me voy al punto número 4 y me pide ahí la longitud del intervalo o tamaño del intervalo. ¿Cómo se calcula? Aquí yo estoy poniendo para ustedes la fórmula. La fórmula de la longitud o tamaño del intervalo dice que es dividiendo el rango entre el número de la clase. Ya tengo el rango calculado arriba y tengo también el número de clases. Por lo tanto, me vengo a la celda donde requiero que me dé el resultado y le pido a Excel que me diga cuánto es la longitud del intervalo. Para ello le pongo signo igual, ¿verdad? Selecciono el rango que lo tengo calculado arriba, es 49.5. Lo divido entre el número de clases. La división sabes que es una diagonal. Y lo divido entre el número de clases, que en este caso redondeado es 7, y le pongo el número 7 y me va a dar la cantidad de 7.071, ¿verdad? Esto lo reduzco a una cifra decimal, ¿sí? Con la función, ¿verdad?, con estos botones de aquí arriba de inicio,
dice aquí, ¿verdad? Aumentar o reducir decimales. En este caso yo lo quiero reducir y lo reduzco a un decimal o a 2 decimales, como ustedes quieran ponerlo. Una vez que tengo ya el punto número 4, que es el tamaño del intervalo, procedo a construir mi tabla de frecuencia. En este caso, ¿verdad? Yo ya tengo aquí los encabezados para mi tabla. Primeramente tengo que empezar con el número de clases, luego los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta porcentual. Entonces, empiezo con el número de clases. El número de clases ya lo calculé aquí redondeado, que me dio 7. Entonces enumero del 1 al 7. Y ahí tengo yo mi número de clases. Entonces lo que voy a hacer ahora es, ¿verdad?, empezar con mis límites. La siguiente columna me pide los intervalos. Tengo entonces los intervalos, tengo que hacer un límite, empezar con un límite inferior y un límite superior para cada clase, ¿verdad? Porque voy a agrupar mis datos, los voy a agrupar por intervalos. Para eso hice todo el cálculo de los pasos anteriores. Entonces, mi primer límite inferior de la primera clase coincide con el valor mínimo, y el valor mínimo me dijo que es 30.5, entonces voy a empezar con el 30.5 aquí. Lo escribo, 30.5. Y mi límite superior en la primera clase va a ser 30.5 más la longitud del intervalo que calculé aquí. En este caso, ¿verdad?, me sitúo en la celda del límite superior y le pongo signo igual para hacer el cálculo, ¿verdad? Como es una suma, entonces selecciono mi primer límite inferior, le pongo el signo más porque voy a sumarle el intervalo, y selecciono el 7.1, que es mi intervalo. Ese 7.1, ¿verdad?, le voy a estar sumando a todos los límites superiores. Entonces le doy a aceptar y me da mi primer límite superior. Posteriormente como voy a copiar esa longitud del intervalo, esta celda que seleccioné quiero que me la consideren todos los demás cálculos, por lo tanto va a ser constante. Por lo tanto necesito fijarlo y le voy a anteponer el signo de peso. Se lo pongo tanto a la letra de la celda como al número de la celda. Una vez que lo tengo el signo de peso, ¿verdad?, aclaro, el signo de peso me indica que yo esa celda, ese dato lo quiero mantener constante para copiarlo a las demás celdas. Le doy a aceptar y posteriormente arrastro aquí en este pequeño punto de la celda hasta mi última clase, ¿verdad? Me da así porque todavía no tengo aquí ningún otro dato. Cuando yo lo ponga verás que va a cambiar este dato. Entonces prosigo para hacer mis límites inferiores de las demás clases. Para esto, ¿verdad?, voy a sumarle al límite superior anterior, voy a sumarle una pequeña diferencia para que le diga a Excel, ¿verdad?, que existe una pequeña diferencia entre los límites que voy a poner, el límite inferior con los siguientes. Entonces, lo que hago es hacer la suma. Ya saben que es signo igual primero. Selecciono mi límite superior anterior, le pongo el signo más y le voy a sumar una pequeña diferencia que es 0.1 y le doy aceptar.
y voy a copiar esa fórmula, la voy a copiar a las demás celdas de las demás clases hasta la última clase. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Ya aquí quedaron ya todos mis límites, mis intervalos, mis límites inferiores de todas mis clases con sus respectivos límites superiores. Con esto puedo proseguir a calcular la marca de clase. La marca de clase no es más que un valor medio de mis dos límites en cada clase. Para obtenerlo hago yo un promedio sumando límite inferior más límite superior entre 2. La función, ya saben, empezamos con un signo igual, selecciono, le pongo el signo más, selecciono el siguiente, ¿verdad? Lo voy a poner entre paréntesis para poder dividir esa suma y voy a dividirlo con la diagonal entre 2 porque son los dos datos, ¿verdad? Es un promedio de los dos límites, inferior y superior, y le doy a aceptar. Posteriormente agarro la función y lo arrastro hasta la última clase, en este caso es mi clase 7, y nosotros nos damos cuenta que ahí ya calculé mis marcas de clase, o sea el valor medio de cada intervalo. Calculando esto puedo proceder a calcular la frecuencia absoluta de todas mis clases y la frecuencia acumulada. Aquí para este fin entonces voy a empezar con mi frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Bueno, me sitúo en la primera celda de la frecuencia acumulada y ya saben la función signo igual, y les voy a escribir la palabra frecuencia. Aquí me aparece frecuencia, le doy doble clic y me dice que aquí tengo que seleccionar mis datos, mi rango de datos, ponerle una coma y ponerle los grupos que yo quiero que me haga la frecuencia. Mis datos ya sabemos que son mis datos recabados que están en mi columna. Empiezo con el primero, le doy control shift flecha hacia abajo, aquí me pide una coma, le escribo la coma y posteriormente me pide seleccionar mis grupos. Para ello los grupos que voy a seleccionar son todos mis límites superiores. Selecciono mis límites superiores, ¿verdad? Control shift flecha hacia abajo y me seleccionó los límites superiores. Entonces yo requiero que mis datos, para esto, ¿verdad? Cierro paréntesis, pero le voy a decir a Excel que mis datos, o sea que están en este rango de aquí color celeste, que no me los mueva, o sea que van a permanecer constantes. Por lo tanto, ya sabemos que para congelarlos le tengo que anteponer el signo de peso tanto a la letra como al número, ¿verdad? En mi rango. Una vez que pongo el signo de peso, le doy a aceptar y ahí me aparece mi primer frecuencia acumulada. Con esto agarro y arrastro para pegar en las demás celdas mis otras frecuencias y me voy hasta la clase 7 y ahí, ¿verdad? Me puedo dar cuenta que mi cálculo está bien porque la última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el valor de n, ¿verdad? Por eso lo voy a marcar, le voy a poner una marca especial amarillo para darme cuenta que coincide con el 24 de mi valor de n. Me procedo, ¿verdad?, a calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es más que ir restando la frecuencia acumulada anterior a la posterior, ¿verdad? La primera frecuencia absoluta tiene que coincidir con la primera frecuencia acumulada, por lo tanto la primera frecuencia acumulada es 2, aquí de manera manual escribo 2. Posteriormente me hago el cálculo para las otras frecuencias absolutas, le pongo signo igual, ¿verdad? Selecciono, le pongo signo menos, que es la resta, y selecciono la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Una vez que tengo hecho el cálculo, arrastro para mis demás frecuencias absolutas hasta la última clase, ¿verdad?
Para comprobar que si hice bien el cálculo, me voy a la celda hasta el final en la clase, la última clase, en la celda vacía, y voy a hacer una sumatoria. Para hacer la sumatoria me voy acá, sitúo la celda exactamente abajo de todas mis frecuencias absolutas hasta la última, y me voy en la autosuma, ¿verdad? Y aquí me hace la suma de todo este rango de datos o números de las frecuencias absolutas, y me doy cuenta que la suma de todas es 24, ¿verdad? Este corresponde al valor de n. ¿Sí? Y con eso yo me doy cuenta que hice bien mis cálculos, ¿verdad? Tiene que coincidir 24 número de datos con 24 en la última frecuencia acumulada. Para la frecuencia relativa, yo lo que hago aquí, ¿verdad? En Excel es dividir, ¿verdad? En este caso la frecuencia relativa es dividir entre el número de datos. Voy a hacer el cálculo aquí, selecciono, ¿verdad? Mi primer frecuencia absoluta y le pongo el valor de n. Entonces, cada frecuencia absoluta dividida entre n me va a dar la frecuencia relativa. Entonces, una vez que hice el cálculo, arrastro para copiar la misma fórmula para todos, ¿verdad? Y ahí tengo mis frecuencias relativas. ¿Cómo sé que mis frecuencias relativas están bien? Hago la autosuma y la autosuma me dice que me da 1. Siempre, ¿verdad? El valor total de todas las frecuencias relativas tiene que dar el valor de 1. Por eso le pongo aquí, ¿verdad? Y con esto yo me doy cuenta que hice bien mis cálculos. Posteriormente convierto, ¿verdad?, las frecuencias relativas en porcentajes, que sean las frecuencias absolutas porcentuales. Lo único que tengo que hacer es multiplicar mis frecuencias relativas por 100, ¿verdad? Una manera más sencilla de hacerlo es obviamente seleccionando la frecuencia y hacer la multiplicación por 100. Y copio la fórmula hacia las demás, ¿verdad? La última frecuencia, bueno, para comprobar que hice bien los cálculos, hago la autosuma de todos y me va a dar el 100%. Con eso, ¿verdad?, yo estoy comprobando efectivamente que el total, la suma de todas las frecuencias porcentuales, tiene que coincidir con el 100 redondeado. Y con esto yo estoy terminando de construir, para los fines que yo quiero de hacer la gráfica, mi histograma, completar mi tabla de frecuencias,